Hola familia, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar aquí reunidos y compartir con ustedes la palabra que el Señor tiene hoy para nosotros. Yo te invito a que dispongas tu corazón, estés preparado, tengas tu Biblia o tu TCD ahí a la mano. Estamos leyendo el libro del profeta Jeremías y vamos a aprender algo acerca de esto que el Señor tiene preparado para nosotros. Así es que si ya estás listo, acompáñame, vamos a leer juntos la palabra. Bueno, y la palabra de hoy nos habla acerca de los falsos profetas, aquellos que no hablan una palabra que viene de parte del Señor y que puede propiciar o producir que nosotros nos distraigamos, nos perdamos o nos salgamos del camino, de la dirección que el Señor tiene que ya nos ha mostrado y que ya nos ha predestinado. Entonces vamos a leer y vamos a entender qué quiere decirnos el Señor en el capítulo 28 del libro del profeta Jeremías, del versículo 1 al versículo 17. Y dice así: en el quinto mes del mismo año, es decir, del año cuarto del reinado de Sedequías en Judá, el profeta Hananías, hijo de Asur, del pueblo de Gabaón, se dirigió a Jeremías en el templo delante de los sacerdotes y de todo el pueblo y le dijo: el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: voy a romper el yugo del rey de Babilonia, y dentro de 2 años haré que sean devueltos a este lugar todos los utensilios del templo que se llevó a Babilonia el rey Nabucodonosor. Y también haré que regresen a este lugar Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, y toda la demás gente que salió desterrada de Judá a Babilonia. Sí, yo romperé el yugo del rey de Babilonia, yo, el Señor, lo afirmo. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías delante de los sacerdotes y de todo el pueblo que se encontraba en el templo. Sí, ojalá el Señor haga eso. Ojalá haga el Señor que se cumplan las palabras que has dicho y que sean devueltos los utensilios del templo y regresen de Babilonia todos los desterrados. Pero escucha esto que te digo a ti y a todo el pueblo. Los profetas que hubo en tiempos pasados, antes que naciéramos tú y yo, anunciaron guerra, calamidad y peste contra numerosas naciones y reinos poderosos. Pero cuando un profeta anuncia prosperidad, solamente si se cumplen sus palabras, se comprueba que realmente el Señor lo envió. Entonces Hananías le quitó a Jeremías el yugo del cuello y lo hizo pedazos, al tiempo que decía delante de todo el pueblo: el Señor dice, de esta misma manera, dentro de 2 años quitaré del cuello de todas las naciones el yugo del rey Nabucodonosor de Babilonia y lo romperé. Y Jeremías se fue. Algún tiempo después de que Hananías le quitara a Jeremías el yugo que llevaba en el cuello y lo rompiera, el Señor se dirigió al profeta Jeremías y le dijo: ve y dile a Hananías que yo, el Señor, digo: hiciste pedazos un yugo de madera, pero yo te he preparado un yugo de hierro. Porque yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, digo: he puesto sobre el cuello de todas esas naciones un yugo de hierro para que sirvan como esclavos al rey Nabucodonosor de Babilonia. Hasta los animales salvajes los he puesto bajo su poder. Entonces dijo Jeremías a Hananías: escucha, Hananías, el Señor no te ha enviado y tú estás dando a este pueblo una falsa confianza. Por eso el Señor dice: te voy a enviar, sí, pero para hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás, porque con tus palabras has llevado al pueblo a ponerse en contra mía. Y el profeta Hananías murió en el 7º mes de aquel mismo año. Bueno, yo creo que en esta parte de la palabra el Señor nos deja claramente un mensaje acerca de la importancia, uno, de la palabra que vamos a pronunciar. La palabra debe de ser hablada, que debe de ser
dicha, es una palabra que viene y que proviene del corazón de Dios. Para eso, pues obviamente nos enseña que primero debe de haber una sujeción a Él y una obediencia a su palabra. Aquí hay una diferencia entre estos dos profetas. Recordarás que al inicio del capítulo 26, por ejemplo, del libro de Jeremías, el Señor le dice a Jeremías que se levante en el atrio del templo, que le hable la palabra a todos los que vienen, y él habla una palabra que viene de parte de Dios, y la reacción de los sacerdotes, de los profetas, del pueblo fue contraria, fue una reacción adversa, y querían matar a Jeremías por la palabra que el Señor había hablado y por la palabra que les estaba confrontando. Y ahí habla de que estos profetas y estos sacerdotes pues realmente no vivían una vida en obediencia a la palabra. Conocían la palabra, se reunían juntos para adorar al Señor, pero se daban la media vuelta y se alejaban completamente del Señor y caían en la idolatría, se desviaban sus corazones hacia estas prácticas abominables de las que el Señor había prohibido que se tuvieran respecto a otros dioses. Y finalmente podemos ver aquí que realmente lo que distinguía a Jeremías del resto de los profetas era la obediencia al Señor, la obediencia a su palabra. Entonces, por supuesto, ahora en este capítulo 28, un poco más hacia adelante, ¿verdad? Dice aquí que en el mes quinto de ese año, Hananías habla una palabra que no viene de parte de Dios. Y no viene de parte de Dios porque tampoco Hananías era uno de esos profetas que estaban en ese grupo de los que aparentemente seguían al Señor y obedecían lo que Él decía y adoraban aún en el templo, ¿verdad? Pero su vida era una vida que no era genuina, que no realmente no buscaban obedecer al Señor, obedecer su palabra y hacer su voluntad. Entonces, por supuesto, Él viene y habla una palabra que no viene de parte de Dios, y eso es muy, en este caso, observado o confrontado por el Señor, porque Él le dice, estás dándole una palabra al pueblo que yo no he dado, y esa palabra los está confundiendo y los está poniendo en contra mía. En lugar de que el pueblo busque un verdadero arrepentimiento, busque nuevamente al Señor de corazón y el Señor sea el que los restaure y los traiga de regreso de ese cautiverio en Babilonia, de ese problema en el que se habían metido por no haber sido obedientes, pues el profeta les está diciendo deliberadamente, no, tranquilo, pues no tienes que hacer nada, en 2 años el Señor va a restaurarlo todo. ¿Qué diferencia contra el mensaje del profeta Jeremías, que él sí les dice, el Señor dice, si tú no cambias, si tú no dejas estos caminos, si tú no abandonas esta mala conducta que estás teniendo, entonces va a venir sobre ti esta calamidad. Mas si tú te alejas de eso, entonces va a venir sobre ti el perdón que te voy a otorgar, porque Dios es un Dios bueno. Y sin embargo acá deliberadamente pues vemos a un profeta que está diciendo todo lo contrario, que está diciéndole síguele por donde vas, no hagas nada, el Señor solo va a hacer los cambios. Qué importante es que nosotros podamos hoy rescatar estas dos cosas. La primera, toda la palabra que salga de nuestra boca, que sea una palabra que busque edificar a los demás, pero que sobre todo sea una palabra que venga de esa intimidad que tenemos con el Señor. Y lo segundo es que para llegar a ese nivel de intimidad, pues debemos de estar conectados con Él. Te invito a que pues sigamos en esa obediencia, en esa exposición a su palabra. Dice, leíamos aquí, debemos de ser obedientes a su palabra, debemos de aferrarnos a esa palabra y no aferrarnos a nuestras ideas o a lo que el mundo nos quiera decir que podemos o debemos de hacer. Debemos de tomar con valor este mensaje que nos da el Señor y simplemente estar conectados con Él, porque de ahí van a fluir realmente las cosas que el Señor quiere para nuestra vida. Así es que, pues esta es la palabra de hoy. Yo te invito a que sigamos pendientes todos los días de buscar al Señor
y de obedecer lo que Él tiene para nosotros. Y que la palabra que es hablada a través de Él a nuestras vidas sea una palabra que pueda dar un fruto, ese fruto que el Señor tiene preparado para nosotros. Bueno, pues nos vemos en la siguiente cápsula. Sigue conectado con nosotros a través de todos los medios en los que estamos hoy difundiendo la palabra del Señor y el mensaje que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.